Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de YouTube. Y en el video de hoy, gente, quiero hablarles sobre la balanza del entrenamiento, que literalmente, yo soy una persona que me destaco por el hecho de, soy una persona que tengo mucha acción masiva, lo que, lo que me propongo lo consigo, pero en el sentido de que pongo acción, 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 acción. Pero algo me decía mi alma, mi conciencia me decía de que tenía que leer más sobre tema espiritual. Entonces empecé a escuchar un podcast que se los recomiendo, gente, que es Su poder es su mandato. Literalmente, habla todo de la parte espiritual del éxito. Y algo que tomé conciencia hoy en uno de los podcasts que escuché es sobre la balanza del entrenamiento, gente. Cómo yo la apliqué inconscientemente, porque, tú tienes que saber algo. Y es que las leyes universales existen. Sepas o no sepas de ellas, van a estar actuando 24 horas. Y yo esto lo hice inconscientemente. Recién ahora vengo a tomar conciencia de por qué me pasó lo que me pasó. Porque empecé a desarrollarme más el lado espiritual, a entender más. Porque una cosa está aplicarlas inconscientemente y otra cosa es conocerlas y poderlas aplicar a tu favor. Cuando tú logras comprenderlas y logras entenderlas, gente, y a eso le sumas la acción, es la combinación perfecta para el éxito. Es como te vuelves un imán, literalmente. Y yo hoy en día siento que estoy, mi siguiente nivel es como lo veo cada vez más cercano, pero porque estoy conectado tanto, gente, tanto con el universo, de que no fue coincidencia que justo se me haya cruzado ese podcast. ¿Qué pasa? Yo todos los días le escribo al universo y le pido, es más, le pido que me quiero volver más sabio. Y no fue coincidencia que me haya cruzado ese podcast. Era como, listo Luis, tú quieres volverte más sabio, te pongo este podcast. Y te va a pasar eso cuando tú le empiezas a pedir al universo. Te va a pasar exactamente eso. Te van a pasar situaciones y cosas que vas a traer a tu vida por tu nivel de vibración. Por lo que tú le estás pidiendo, empiezas a vibrar en esa sintonía. Pero no me quiero ir a ese tema, gente, eso es para otro tema de YouTube. Quería hablar sobre el tema de la balanza del entrenamiento. Aguárdense, un 5 que está calentando agua, gente. No, todavía no. Estoy calentando agua para el mate, que no puede fallar, gente. La tardecita, trabajar, estudiar, matecito. Pero bueno, gente, seguramente tenga que ir igual más tarde porque ya está por hervir, en poco. Pero bueno, gente, hablando acerca de la balanza del entrenamiento, y es, la balanza del entrenamiento se trata de dos partes, la parte física de las acciones y la parte espiritual. La parte espiritual hay dos cosas que son importantes, gente, que entiendan. Y esto presten atención y saquen apuntes como yo siempre les digo. Es como tú cuando literalmente, cuando vas a la facultad, cuando ibas al liceo, ¿qué ibas? Llevabas un cuaderno y sacabas apuntes todavía de algo que no te gustaba y que no te servía para nada. Entonces esto más a tu favor todavía. Tienes que agarrar un cuaderno y sacar apuntes, estudiarlo a esto. Porque de esto se trata. Tú quieres tener cosas nuevas, quieres poder ser una persona de éxito, tienes que sacar apuntes. Porque, como yo siempre lo he dicho, el subconsciente adquiere información a través de los 5 sentidos. El tacto, la vista y lo que escuchas. Esos son los 3 sentidos que más utiliza. Ahora sí está hirviendo el agua, gente. Bueno, pero lo que decía, llevándolo al caso, gente, de tú tienes que tener la capacidad de aceptar el cambio y la capacidad de aprender. Esas dos pilares, literalmente, son claves para poder cambiar quién tú sos. Porque ¿qué pasa? La capacidad de aceptar el cambio, de lo que habla gente, es qué tan capaz sos tú para cambiar la persona que tú eres. Porque la persona que tú eres actualmente es la que te ha dado los resultados que tienes ahora en la vida. Entonces, para tú cambiar tus resultados, tienes que cambiar la persona que tú eres. Entonces, por eso mismo, ¿qué tan capaz estás de cambiar? De cambiar tu entorno, de cambiar con las personas que te rodeas, de cambiar la forma de pensar, que eso es lo más importante también, porque tus pensamientos, como le he dicho, atraen lo que tú quieres, tus resultados son producto de tus pensamientos.
Y tus acciones son productos también de tu pensamiento. O sea, ¿qué tan capaz estás dispuesto a cambiar? Ese es el punto número uno. Yo, por ejemplo, cuando empecé este mundo del desarrollo y empecé a educarme, yo dije, Luis, lo único que sé es que quiero cambiar mi vida como sea. Entonces, ¿qué pasó? Adquirí un mentor, le pagué a un mentor, a una persona que estaba en el punto que yo quería estar, y lo empecé a escuchar a él solamente. Dejé de escuchar, o sea, todo mi entorno me volvió una burbuja. Me alejé de todo el mundo y solamente escuchaba lo que él me decía. ¿Por qué? Porque él tenía lo que yo quería. Entonces, ahí fue cuando invertí en él, dije, listo Luis, todo lo que él te diga, aplícalo y no dudes, no cuestiones. ¿Cuál era mi capacidad para cambiar? 100%, o sea, si hacemos una escala del 1 al 10, era un 10. ¿Por qué? Porque yo cambié totalmente en el sentido de, listo, si tengo que sacrificar cosas en mi vida, tengo que alejarme de mi entorno, que era lo que él me decía, mi mentor me decía, Luis, si tú cuando empieces a cambiar vas a darte cuenta que el entorno con el que estás ahora se va a empezar a alejar, porque tú vas a empezar a tener más conciencia, vas a vibrar en otra sintonía, y cuando tú vibras en otra sintonía, la vibración de las otras personas se empiezan a alejar. Y eso es algo que existe, gente, eso es algo que se aplica y te vas a dar cuenta cuando tú empieces a cambiar tu forma de pensar, a desbloquear nuevos niveles de conciencia. Te vas a dar cuenta de que estabas sumergido en una burbuja y que tu entorno estaba también determinándotelo y que se van a empezar a alejar o tú automáticamente ya no te vas a sentir conforme, no te vas a sentir que te llevas, que compartes pensamiento con esas personas. Y esa es la capacidad de cambiar la forma de que tú eres, cambiar la forma de los resultados que estás teniendo. Y luego la otra es la capacidad de aprender. ¿Cuál es tu capacidad de aprender? Si yo ahora te digo, bueno, ahora te vas a empezar a mirar todos mis videos de YouTube, te vas a desarrollar todos los días, vas a leer, vas a escuchar algún podcast, pero todos los días tienes que aprender. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Qué tan dispuesto estás tú a todos los días leer? ¿Te ves capaz de que tú puedes leer todos los días? De que si yo te digo, agarrá y ahora empezá a desarrollarte todos los días personalmente. Todos los días tienes que escuchar podcast. Y no te digo todos los días estar 10 horas escuchando podcast, no. Con que te escuches un podcast por día, con que tú te vayas a acostar y sientas que aprendiste algo que ayer no sabías, ya tu día está siendo mejor que lo que eras ayer. O sea, tú eso ponte a pensar que si tú hoy aprendiste algo que ayer no sabías, ya está siendo mejor que eras ayer. Y eso multiplicalo por una semana, por un mes, por un año. O sea, ¿cómo crees que yo cambié toda mi realidad completamente? En menos de un año, literalmente, gente. O sea, creo que fueron 10 meses. Pasé de estar en una residencia a hoy en día estar en uno de los zonas más caras acá de Uruguay, de Montevideo, mi propio apartamento con apenas 22 años. ¿Por qué fue? Porque mi capacidad de cambiar fue un 10 y mi capacidad de aprender fue un 10 también. Yo agarré, cambié, me alejé de todo mi entorno, dejé la fiesta, dejé los vicios, dejé de fumar, dejé de perder mi tiempo, empecé a invertirlo y obsesionarme a todos lados donde iba escuchando podcast. ¿Por qué? Porque al principio, gente, tú ponte a pensar que tu mente es un software con información. Y tú tienes que sacar toda esa información, tienes que desechar, tienes que sacar toda esa porquería que tienes en tu mente. Porque esa información que tú tienes es el reflejo de la vida que tú tienes actualmente. Y si tú quieres cambiar tu vida, tu mundo externo, primero tienes que cambiar tu mundo externo, tienes que cambiar la información, los pensamientos que tú tienes. Pero ahí es donde se asemeja la capacidad de cambiar, de aceptar el cambio y la capacidad de aprender. La capacidad de cambiar, gente, te pongo un ejemplo. Yo me tuve que ir de mi pueblo, me tuve que venir a la capital del país, me tuve que alejar de mi familia. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Los días de fiesta, los días que eran los cumpleaños de mi hermana, de mi madre, de mis hermanos, no fui.
¿Por qué? Porque estaba cambiando, estaba justamente trabajando, estaba enfocándome en mi progreso, en mi desarrollo. Eso lo tuve que sacrificar. ¿Tú estás dispuesto a eso? Ah, no, Luis, yo pensé que no era tan difícil. ¿Tú estás dispuesto a levantarte todos los días a las 5 de la mañana, como yo digo que la rutina de hábitos es levantarse a las 5 de la mañana, ir a entrenar todos los días, dejarte de rodear con personas perdedoras, con personas que no tienen la vida que tú quieres y de escuchar a esas personas? ¿Tú estás dispuesto a hacer todo eso? Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú a realmente cambiar tu vida? A realmente cambiar tus resultados. Plantéatelo y piensa, anótatelo. Es más, si estás sacando apuntes, que es lo que deberías estar haciendo, anótate. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio y esto quiero que lo hagas. Anótate ahora mismo los objetivos que tú quieres. Te doy 10 segundos. Anótate los objetivos que tú quieres. Y luego que te anotes esos objetivos, ahora te voy a decir cuál es el siguiente paso. Pero anótate qué objetivos quieres. ¿Cómo te ves? No sé, ya sea quiero tener el coche de mi sueño, escribe detalladamente cuál es el coche que te gustaría y si no sabes, escribe, me gustaría tener mi primer coche, me gustaría vivir, ¿cómo te gustaría vivir? Me gustaría ayudar a mi familia, todo lo que tú quieras, escríbetelo. Bien, ahora que lo escribiste, quiero que de una escala del 1 al 10 te escribas qué tan dispuesto estás a cambiar. ¿Qué tanto te crees del 1 al 10 que es posible? Eso también, porque pasa eso, que muchos escriben sus metas por las mañanas, como yo les digo, pero ¿tú te crees que eso es capaz para ti? ¿Tú crees que está dentro de tus posibilidades? Si tú ahora mismo estás viendo este video y estás diciendo, no, Luis, yo puse que iba a generar $10.000 al mes y la verdad que no me creo capaz, no sé, mi creencia me indica que no puedo. Entonces, tú tienes que plantearte siempre objetivos que estén dentro de tus creencias, que tú te creas capaz de conseguirlo, porque si no, de nada va a servir. Es como... Yo eso lo modifiqué, gente, y se los doy con mi ejemplo. Yo escribía, y si puedes ver los videos anteriores, yo me siento tan feliz y agradecido ahora que genero $10.000, pero cuando hice este ejercicio, me di cuenta que yo no me creía, que mis creencias no estaba dentro de mis creencias que eso era posible. Entonces, ¿qué hice? Lo bajé. Bueno, yo, Luis, me siento tan feliz y agradecido de generar $2.000. ¿Por qué? Porque actualmente en mi trabajo estoy generando $1.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El siguiente nivel, 2.000. Y cuando llega a los 2.000, ahí sí. Es todo un proceso, gente. Tú no puedes decir, estoy tan feliz y agradecido que genero $1.000.000. Cuando en tu vida has generado tan siquiera 10.000, no has generado ni 1.000. Eso es justamente importante, gente, eso apúntenlo. Ahora, con esos objetivos que tú te apuntaste la escala del 1 al 10, ¿qué tanto te crees capaz de que lo puedes conseguir? Y ponte 1, 2, 10, si te crees capaz, ponte el máximo, ponte el máximo. Ahora, de todos esos objetivos que tú te planteaste, aquellos que tú del 5 para abajo te hayas puesto una nota, esos descártalos, porque esos no te van a servir. Si tú no te crees capaz, si tú no tienes la creencia suficiente, la confianza de que lo puedes conseguir, de nada te sirve que los estés escribiendo, porque eso lo que hace es como, lo quiero, pero a la misma vez no creo. Y tú no puedes crear nada en lo que no crees. Es así, gente. Yo imagínate que dijera, no me creo capaz de poder conseguir el apartamento. ¿Crees que lo hubiese conseguido? No. Pero yo me creí capaz. Yo tuve la confianza en que lo iba a conseguir, como sea. No sabía cómo. Y tú seguramente lo mismo. Tú no te preguntes el cómo. En tus objetivos no te preguntes el cómo. El cómo no depende de ti. El cómo te va a llegar por situaciones externas, por las leyes universales que si las aplicas bien te las vas a traer a tu vida. No te preguntes el cómo, simplemente tienes que saber y creer en que eso es posible, en que tú lo puedes conseguir y tener esa confianza. Con que sepas eso no necesitas saber el cómo.
te diría es que tú puedes pensar en, bueno, capaz que me va a llegar de esta forma. Y te aseguro que te va a llegar de otra forma totalmente diferente a la que tú piensas. Porque gente, de eso se trata. El universo, Dios, siempre va a tener el plan perfecto, el camino perfecto. Yo no sabía que iba a encontrar un trabajo de ventas. Yo no sabía que iba a estar un año en este trabajo de ventas. Es más, yo tenía miedo cuando recién entré al trabajo de ventas y por eso me busqué otro. Estuve un momento en el que trabajé en 2 trabajos. Por esa razón, porque yo escuchaba, no, que los trabajos de ventas son re rotativos, la gente no dura nada, los echan enseguida. Y esas eran mis creencias. ¿Por qué? Porque escuchaba a esas personas. Y esas personas tenían miedo y sus miedos me los pegaban. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cuando dejé el otro trabajo, literalmente fue porque dejé de escuchar a esas personas. Dije, esos son miedos de quién, de ellos, no son mis miedos. Entonces fue ahí cuando a los 2 meses de llevar en el trabajo de venta, o sea, no había pasado el periodo de prueba, dije, listo, tengo que romper ese miedo. ¿Qué hice? Dejé el otro trabajo y me fui a este. Dije, me quiero volver el mejor vendiendo. Porque sabía que si me volvía el mejor vendiendo, en las ventas no tienes un límite, no tienes un techo. Entonces dije, si me vuelvo el mejor vendiendo, puedo duplicar mis ingresos y trabajar menos horas de las que estoy trabajando actualmente. En aquel momento hacía 13 horas, gente, para apenas poder hacer $13.000. O sea, 13 horas para apenas poder hacer $1.000. Hoy en día trabajo 7 horas y lo hago. O sea, reduje 6 horas de mi vida. Sí, 6 horas. No, ¿qué estoy diciendo? Sí, 6 horas de mi vida simplemente por haber dejado de estar enfocándome en varias cosas y enfocarme en ser bueno en una. Eso es fundamental, gente. No tengas plan B, no tengas plan C. Yo en ese momento, mis miedos eran más grandes que yo y por eso tenía planes, por eso tenía otro trabajo. Para que, bueno, me llegan a echar del trabajo de ventas, me voy a ese. Total, tengo un plan B. No, gente, el éxito no se te va a venir por planes. No te van a venir con otras opciones que tú tienes. No, a ti te va a venir cuando te enfoques en una sola cosa y te obsesiones con eso. Entonces, gente, por acá dejo este video. Hablé un poco de todo, del lado espiritual, del lado de las acciones. O sea, literalmente esto fue una masterclass. Que si tú la escuchas, que la escuches una sola vez no te va a dar. La tienes que escuchar varias veces, Repítete este video las veces que sean necesarias para comprenderlo. Hay mucha información, gente, que a la primera no es fácil de discernirlo. O sea, a la primera no lo vas a entender. Van a haber muchas cosas que se te van a pasar de alto. Pero si tú lo vuelves a repetir este video, lo vuelves a repetir otra vez más, vas a ver que cada vez que lo repitas, vas a ir entendiendo cosas o prestando la atención a cosas que al principio, en la primera vez que lo escuchaste, no te diste cuenta. Entonces, gente, si es así y les gustó este video, me pueden ir a seguir a mi Instagram, Luis Sosa Mindset, por ahí comparto mis reflexiones. Abajo en la descripción hay otra masterclass gratuita de cómo cambiar tu vida. Eso es algo básico que yo hice para cambiar todas mis creencias, sacar mis vicios, dejar mis vicios, empezar a tener buenos hábitos. Todo eso lo hablo ahí en la masterclass de abajo. Déjenme un comentario si este video les sirvió, espero que sea así y hasta el siguiente video, gente. Let's go.